Entonces el tema es la reforma liberal, y cuando hablamos de este tema en la región, hay que entender que después de la ruptura de la Federación Centroamericana, entre la década de 1840 y 1870, se dio una evolución política, económica y social en Centroamérica. En estos años hubo muchos enfrentamientos militares y políticos porque diferentes caudillos querían alcanzar el poder e imponer su modelo de gobierno. Entonces hubo una inestabilidad que duró bastantes años, y esa inestabilidad estaba protagonizada entre los conservadores y los liberales. Los conservadores se mantuvieron por más tiempo en el poder después de que Honduras se separó de Centroamérica. Y hasta 1870 los liberales retoman el poder y empiezan de nuevo con esto del liberalismo. El liberalismo es una teoría política que surgió en Europa entre los siglos XVII y XVIII. Y según uno de los máximos representantes del liberalismo, llamado Milton Friedman, dice que este le da una importancia decisiva a la libertad como meta final y al individuo como entidad superior de la sociedad. O sea, el liberalismo tiene una filosofía que es individualista, que aboga por la libertad y por la igualdad ante la ley. Entre sus principales representantes se encuentran John Locke, Montesquieu, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, François Quesnay, Adam Smith. Todos estos pensadores fueron enriqueciendo esta ideología del liberalismo. Fueron pensadores muy activos políticamente, ¿verdad? En la Revolución Francesa y también en la independencia de los Estados Unidos, que de hecho es la primera constitución con los ideales totalmente libertarios, liberales, que se mantiene en vigencia hasta el día de hoy, ¿verdad? Ha recibido solo algunas enmiendas, pero esa constitución permanece desde 1776 y ha hecho grande a esa nación. Ahora bien, el liberalismo como sistema de pensamiento está dividido en tres partes: el liberalismo político, el liberalismo económico y el liberalismo social. En cuanto al liberalismo político, es lo que les estaba mencionando sobre la libertad, los derechos individuales y la igualdad ante la ley. Aquí se establece la división de los poderes, que desde la escuela a ustedes les enseña que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y que esos poderes son independientes unos de otros, que se eligen a los representantes en esos poderes de forma democrática. Todo esto es el liberalismo, las democracias liberales que surgieron después de la Revolución Francesa y que la mayoría de los países del mundo optaron este modelo. Ahora bien, en lo económico dan una importancia especial a la propiedad privada y a la competencia entre las empresas, una competencia que debe estar libre de la intervención del Estado. Sus ideas se apoyan en los principios de propiedad y acumulación de riqueza, que al final son el fundamento de lo que llamamos el capitalismo. Por lo tanto, los primeros países que apoyaron el liberalismo y que lo pusieron como sistema en sus naciones, estimularon la industrialización, y los primeros en industrializarse fueron Inglaterra, Alemania, Francia y después posteriormente Estados Unidos, y son los países que son potencias mundiales, ¿verdad? Entonces, el sistema capitalista es el sistema hegemónico en el mundo, es el sistema que gobierna la totalidad del comercio, de las transacciones a nivel mundial. Entonces ha sido exitoso, definitivamente. Tiene sus críticos, este sistema y este pensamiento, sí. Tiene los críticos más fuertes contra el sistema de liberalismo son los marxistas y los que promueven otro sistema alterno llamado el socialismo, que ese va a ser otro tema que ustedes van a entender mejor en 9º grado. Ahora bien, en lo social establecen una sociedad de clases cuyo orden está basado en la posesión de la riqueza. Entonces se van a diferenciar tres clases sociales: la clase alta, la clase media y la clase baja, donde la clase alta son los propietarios de grandes extensiones de tierra, llamados terratenientes, o empresarios de empresas muy grandes, de grandes empresas y de bancos. La clase media, que estaría formada por profesionales y burócratas,
que a medida el liberalismo se vuelve más salvaje, se torna un neoliberalismo, la clase media prácticamente desaparece y se hace una brecha bien grande entre los más ricos y los más pobres, que sería la clase baja. La clase baja está formada por las clases populares, campesinos, obreros, las personas que subsisten prácticamente del día a día. Entonces el liberalismo lo que se le critica es que si bien hay progresos, se desarrollan en algunos aspectos de la sociedad económicamente, en otros aspectos no hay igualdad, no hay equidad, y entonces se buscan otras alternativas que den un trato más justo al ser humano, ¿verdad? Entonces por eso es que tiene sus críticas también. Luego, aquí les pongo a los líderes de la reforma liberal en Honduras, ¿verdad? Aquí tendríamos al señor Marco Aurelio Soto y a Ramón Rosa, los cuales gobernaron en esa década de 1870 y propusieron cambios sustanciales, ¿verdad? Cambios reales en diferentes ámbitos, en lo económico, en lo político, en lo social, en la infraestructura, y fue el comienzo de la modernización del Estado hondureño con ellos. Los dos están enterrados ahí en el cementerio general. Si ustedes algún día llegan ahí van a ver las tumbas tanto de don Marco Aurelio Soto, que es la más grande, la más imponente, y la de Ramón Rosa, que es un libro gigante, ¿verdad? Porque era una persona muy intelectual. Marco Aurelio Soto aparece en el billete de 2 lempiras. Ramón Rosa, ¿en qué billete aparece? Ramón Rosa. Ahí se los dejo de tarea. Ahí se los dejo para ver quién me manda el mensajito primero y le doy un punto extra. Ahora, como antecedentes del liberalismo aquí en Honduras, hay que entender que cuando éramos parte de la Federación Centroamericana hubo intentos de desarrollar este liberalismo, pero había demasiada inestabilidad. De hecho, los líderes de la independencia de Centroamérica y de la posterior federación tenían ideas liberales, ¿verdad? Como el primer presidente que tuvimos en todo Centroamérica, que fue Arce, del Salvador, que él era liberal, pero cuando ya tuvo el poder se volvió conservador y traicionó la causa. Hasta que él salió del poder y llegó Francisco Morazán de presidente y empezaron a implementar el liberalismo, ¿verdad? Y eso fue positivo en muchos ámbitos, pero lastimosamente se le revolvían tanto, habían tantas sublevaciones en los estados centroamericanos que no podía desarrollar la economía ni la política de la región por estar apaciguando los pleitos. Entonces, por eso es que esos antecedentes del liberalismo no se concretizaron. Pero ya, cuando se logra totalmente tener claro el panorama, despejado la situación, entonces los liberales van a hacer algunos cambios. Y durante estas reformas podemos mencionar el Código del Comercio, Código Civil y la Instrucción Pública, donde ya se demarca legalmente cómo debe de funcionar la economía del país en un sistema mundial, ¿verdad? De intercambio. Porque la idea del liberalismo es hacer que Honduras entrara en el comercio internacional. Entonces también se apoyó en la reapertura de la universidad, se inauguró el Hospital General, la biblioteca y el Archivo Nacional. O sea, cosas muy positivas para el progreso y el desarrollo de un país. Se establecieron los 3 niveles educativos que ahora tenemos, el nivel básico, medio y superior de educación. La Casa de la Moneda para acuñar nuestra propia moneda y el Correo Nacional que todavía funciona, aunque ustedes no lo crean. El telégrafo y carreteras importantes. El telégrafo era algo novedoso, ¿verdad? Poder mandar un mensaje, aunque solo sean 5 palabras de una larga distancia y poder interpretarlas en otro lado del telegrama. Eso era como el WhatsApp de aquel entonces y en Honduras lo propusieron y lo promovieron y lo realizaron los liberales. También hicieron proyectos de carreteras importantes que conectaban las ciudades como Choluteca con Tegucigalpa, con Comayagua, San Pedro Sula, Catacamas, gracias, y otras ciudades, ¿verdad?, que estaban conectadas gracias a estas carreteras. En lo económico, la idea principal entonces al vincular a Honduras con el mercado mundial era a través de las mercancías de agroexportación, porque no logramos la industrialización. Para industrializarse necesita pasar
por etapas de madurez y de desarrollo técnico que nosotros no teníamos de ese nivel. Entonces se le apostó al café, al banano y a la minería. Se impulsó a través de concesiones. De hecho, la idea de Marco Aurelio Soto era que los terratenientes hondureños se volvieran empresarios del café, del banano y promovieran estos productos, pero la gente era muy poco visionaria. Entonces, al final, él, al ver la ineptitud, pues él mismo se tomó el negocio de la minería, él mismo se volvió millonario. Ya que los demás estaban conformes solo con estar teniendo vacas y pollos, pues entonces él sí aprovechó con otra gente y se volvieron. De hecho, la familia Soto ha sido una de las familias más millonarias de Honduras desde esa época. Ahora bien, el problema de estos productos es que cambia el precio en el mercado a cada momento, entonces no hay una estabilidad económica, porque a veces el café sube y entonces la gente se alegra porque hay más ganancias, a veces baja el precio del café internacionalmente y entonces ahí la gente pierde. Y como hay esa inestabilidad, lo que se propone ahora mejor es diversificar la economía y fomentar otros rubros como el turismo y también la pequeña industria, la industria local. Entonces ustedes lo que van a hacer me parece sencillo. Van a hacer un esquema, resumen de todo lo que han visto aquí, de todo el contenido, todo esto que les estoy mostrando. Van a hacer un resumen, incluido todo esto, obviamente, el esquema, y lo van a copiar ahí en su cuaderno. Y esa es la tarea. Si tienen alguna duda, pues ahorita vamos a habilitar sus micrófonos.